Bienvenidos, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, orientaciones sexuales e identidades de género. Desde ya los invito a que participen activamente en nuestras redes sociales en @canal Univalle TV. Quien les habla, Fulvia Carvajal de la Dirección de Comunicaciones. Nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en contacto hablando sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales. Y quiero introducir y darle la bienvenida a las personas que van a abordar con nosotros y nos van a acompañar en el desarrollo de esta temática. Nos acompaña María Eugenia Ibarra Melo. Ella es socióloga de la Universidad del Valle, magíster en investigación, gestión y desarrollo local. Es doctora de la Universidad Complutense de Madrid en sociología y además profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Bienvenida, profesora María Eugenia. Muchas gracias, Fulvia. También nos acompaña Yuni González Garzón. Él es licenciado en Educación Física y Deportes, profesional del proyecto Campus Diverso Univalle, investigador en temas de salud y de diversidad sexual. Un gusto tenerte con nosotros en nuestro programa, Yuni. Muchas gracias, Fulvia, y muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Muy bien, también quiero introducir a Joana Caicedo Sinisterra. Ella es activista, líder social y política caucana. Joana ha sido ponente invitada en seminarios, talleres y conversatorios en los que ha expuesto y generado debate en relación con los temas de la identidad étnico-racial, el género, la diversidad sexual, los derechos humanos y temas coyunturales del país y la sociedad general. Como ustedes ven, tenemos invitados de lujo para desarrollar esta temática de hoy. Profesora María Eugenia, para entrar en el tema de hoy, me gustaría que compartiera con nuestros televidentes el concepto de identidad de género y orientación sexual. ¿Qué son cada uno de estos conceptos? ¿Cómo se diferencian? Bueno, en sociología, antropología y en general en ciencias sociales, las identidades hacen alusión a los rasgos, ya sean personales, a los rasgos sociales o a los rasgos que se denominan también colectivos. Por eso nosotros, pues varios autores hablan de las identidades de las personas, de las identidades de los grupos y también de las identidades que se asumen como sociales. En el caso de las identidades de género, pues estas hacen alusión más a los grupos, y entonces nosotros podemos decir que cada vez más es aceptado, admitido, que los géneros definidos, ya casi que aceptados, que son fundamentalmente dos, el género femenino, el género masculino, pues tienen ciertas características que la sociedad ha admitido y que asocia con estas pues, especificidades, ¿no? Pero por supuesto, el debate en los movimientos sociales es precisamente a no admitir esas características como si fueran innatas o esenciales y además inamovibles. Todo lo contrario, los movimientos sociales nos han enseñado precisamente a advertir que las identidades son fracturadas, que son porosas, que no son esenciales y que hay tránsitos, hay fisuras, hay porosidades que se advierten en las características tanto de las personas como de aquellos que son identificados con esas identidades fijas que definieron por muchos años tanto los médicos, los académicos y las autoridades, ¿cierto? Entonces cada vez hay una disputa por la construcción de esas identidades y no por el esencialismo con el que en el pasado fueron definidas las características tanto de varones como de mujeres. Hoy admitimos que estas son múltiples, variadas
que tiene muchísimas más características de las que se pueden ver a simple vista, ¿no? Sería como eso. Y la otra pregunta, bueno, esta es principalmente por las identidades de género, pero por supuesto, esto está muy relacionado, pero no necesariamente con las preferencias sexuales, ¿cierto? Con cómo la gente se identifica con los objetos del deseo. Entonces allí pues hay otras discusiones que quizás también los otros participantes puedan dar cuenta de cómo estas orientaciones del deseo pues obedecen también a cómo hoy se han ido posicionando las personas que se oponen a esas denominaciones que han hecho los actores que antes nombré. Muy bien, muchísimas gracias, profesora María Eugenia. Y con este abrebocas que nos hace la profesora, quiero invitarlos a todos para que vean el siguiente contexto que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante. La diversidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hablar de esto supone uno de los principales conflictos en nuestra sociedad. Aunque se generen acuerdos y desacuerdos, cualquier tipo de diversidad, ya sea étnica, religiosa, cultural o sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. Por lo anterior, se considera fundamental conocer, comprender y trabajar por los preconceptos y nociones que se tienen sobre este tema. En este sentido, es importante que se pueda reconocer que mucho de lo que se piensa y la manera en la que se actúa obedece a prejuicios construidos históricamente sobre lo que significa ser lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual o queer. Dicha situación ha tenido repercusiones en la sociedad, pues tanta desinformación y discriminación hace que esa población se convierta en foco de amenazas, torturas, secuestro, persecución, violencia sexual, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio y otros crímenes. En un documento de 2015 del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, se reveló que de 7 millones de víctimas registradas en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, 1.422 declararon ser parte de la población LGBTI. En el caso de Colombia, según la Defensoría del Pueblo, las zonas más peligrosas para la población LGBTI y o SIGD en el año 2020 son el Caribe con 28 casos de violencia. Le sigue Antioquia con 15 casos y Valle del Cauca con 8 casos. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia afirmó que la discriminación contra la comunidad LGBTI por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género constituye una grave violación a los derechos humanos. La diversidad sexual no puede ser un motivo de agresión ni de violencia en un Estado social de derecho que respete la dignidad humana y la democracia. Finalmente, este tipo de actos nos obligan como sociedad a trabajar en pro de la diversidad, a esas prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en las que se pone en juego la sexualidad, entendida como una experiencia amplia atravesada por las relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. Hoy, en contacto, entre las identidades de género y las orientaciones sexuales. Joana, no es fácil el abordaje de esta temática sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales. ¿Qué hace que una persona se defina por cierta orientación sexual? Buenos días para todas, todos los oyentes. Muchas gracias, Rubia, por este espacio, a la Universidad del Valle y las compañeras panelistas. ¿Qué hace que una persona tenga una orientación o se defina por una orientación? Mira, esa es una pregunta que durante muchos años antes de asumirlo me la hice y que realmente es muy compleja, ¿sí? Porque todo el panorama, todo el espacio le dice que no es posible y que no se debe hacer, ¿cierto? Entonces, asumirse, decidir vivir en libertad se vuelve un tema extremadamente complejo y peligroso y además lo pone a la persona en desventaja.
Entonces, cuando la verdad uno lo asume porque definitivamente el cuerpo, el alma, el espíritu, como que vamos a definir esa integridad, no nos permite seguir ocultando lo que somos, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos enfrentamos es a un tema de autorreconocimiento, ¿sí? Pero que este autorreconocimiento se atraviesa por una cantidad de sistemas o elementos negativos que evitan que lo hagamos. Entonces, asumirlo es ir en contra de la corriente. Y decidir vivir en libertad es lo que ya definitivamente nuestro cuerpo, nuestro espíritu ya no lo permite seguir ocultando. Entonces se vuelve muy complejo, pero que a la vez nos permite también algo tan importante y tan valioso que es la libertad de amar. Para mí siempre será eso que nos empuja, es el poder amar como sentimos y como queremos. Desde ese lugar puedo plantear. Muchas gracias. Gracias, Joana. Pues en este contexto de las identidades sexuales, las identidades de género y las orientaciones sexuales, hay muchos términos que las personas tal vez no están muy familiarizados y yo quiero que después del siguiente corte, Juni nos explique un poco sobre lo que significa ser transgénero, intersexual, transexual. Después del siguiente corte a patrocinadores, regresamos. Muy bien, continuamos nosotros con el programa En Contacto. Nuestro tema de hoy, identidades de género y orientaciones sexuales. Estamos entonces con Juni, que nos viene a explicar un poco en este contexto temático que estamos hoy. Hay demasiados términos que a veces las personas se confunden. Retomemos esta pregunta, Juni. ¿Qué significa ser transgénero, intersexual, transexual? Adelante. Listo. Yo creo que para responder esa pregunta, brevemente voy a retomar dos elementos que acabo de mencionar la profesora María Eugenia, y es la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, en términos muy breves, la identidad de género va a hacer referencia a cómo me siento yo en mi interior, conmigo mismo o conmigo misma, ¿sí? Sin embargo, eso está determinado en gran parte por las características que tenga mi cuerpo. Fundamentalmente por el sexo, o sea, esos genitales con los que yo nací, ¿sí? Eso condiciona en gran parte mi experiencia social y demás. Entonces, para irnos puntualmente a entender esto de identidad de género, recordando que es aquello que yo siento, las personas transgénero o trans, en realidad, la palabra trans va a cobijar otras identidades, por ejemplo, las personas travestis, transformistas, que generalmente hacen es un ejercicio de cambio de ropa y es un cambio de ropa temporal o para algunas actividades, pero pueden retornar o pueden quitarse esas ropas, tener otro nombre o volver a él en determinados momentos de la vida que decide esa persona. Mientras que una persona transgénero generalmente interviene su cuerpo, ya sea con medicamentos o con cirugías, pero ojo, esto no es como una condición o no tiene que ser general para todas las personas. Hay personas trans que no deciden modificar su cuerpo de estas formas, ¿listo? Y finalmente, una persona transexual va a ser aquella que además de de usar medicamentos y haberse realizado intervenciones quirúrgicas, se hace una cirugía de afirmación genital, o sea, interviene o modifica su genitalidad. Por último, para referirme al concepto de intersexual, que en realidad ahorita o más recientemente se conoce o se entiende también con el nombre de diferencias del desarrollo sexual, es una categoría que se va a ubicar exactamente en el sexo, o sea, en aquello que las personas tenemos en medio de las piernas, que comúnmente pensamos que es solamente la vulva vagina o solamente el pene y el escroto. Sin embargo, la palabra intersex, intersexualidad o diferencias del desarrollo sexual va a hacer referencia a todas esas condiciones o características que ya sean internas, externas, cromosómicas, anatómicas, etcétera, no permiten encasillar a las personas ni en vulva vagina ni en pene escroto, ¿sí? Es decir, todo un rango o un posible espectro, pues,
dónde se va a ubicar a la persona en cuanto a su genitalidad. Profesora María Eugenia, hablemos desde su perspectiva como socióloga. Las actitudes frente a toda esta temática de las orientaciones sexuales varía de país a país. Por ejemplo, podemos ver sociedades que son más, aceptan más a estas personas con las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. En términos comparativos, ¿cómo ve usted Colombia con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra o a otros países europeos? Nosotros, los colombianos, como en otro tipo de aceptaciones y de la capacidad que tenemos para convivir con la diferencia, pues nos caracterizamos por ser uno de los países más homofóbicos, yo creo que del mundo. Y en América Latina, pues estamos también en los primeros lugares donde se produce no solo la estigmatización de estas personas, el señalamiento, la intimidación, el acoso y todo tipo de violencias basadas en género en contra de estas personas, incluso en espacios donde se esperaría que esto no acontezca, que son los espacios de los campus universitarios. Colombia realmente no ha avanzado mucho en la tolerancia frente a la diferencia sexual, frente a las identidades de género no hegemónicas, frente a la capacidad y a la decisión que han tomado las personas de asumirse desde su diferencia, desde la construcción identitaria. En Europa hay muchísimos avances, no solo en la incorporación de estas personas al mundo del trabajo, también en la capacidad que han tenido todos estos gobiernos progresistas de hacer leyes que favorezcan la incorporación de estas personas al mundo social, y es decir, que estén en el mundo de la política, que se incluyan en instituciones tan jerárquicas como las Fuerzas Armadas, que estén definiendo no solo la situación de ellos como personas en la sociedad, sino que construyan una sociedad diferente. A nosotros nos falta mucho todavía camino por recorrer, y no solo a las instituciones del Estado, sino a la propia sociedad, que se resiste en muchos casos a admitir que no todos somos iguales y que la gente tiene la capacidad de decidir cómo ama, cómo se viste, cómo se presenta ante la vida cotidiana. Joana, retomemos un poco esto que nos está diciendo la profesora Joana. Usted como activista y lideresa, ¿qué nos puede decir respecto a la lucha que tienen las personas, a la lucha por los derechos de las personas de identidades sexuales diferentes, identidades de género y orientaciones sexuales diversas? Vale, uno de los elementos que planteamos para poder generar esta lucha, esta resistencia, es evidenciar la inequidad que existe, ¿sí? Es poder demostrar que a las personas que somos diversas sexuales, que además los atraviesa la clase, la raza, presentan unas inequidades que los ubican a nosotros y a nosotros y a nosotras en unos lugares de subjetividad, unos lugares de sujeto de tercera o cuarta categoría. ¿Sí? Estas situaciones los quitan, los eliminan la libertad, el derecho a autodeterminación, el derecho a la igualdad, a poder conformar familia como todas las personas, ¿sí? Tienen el derecho a poder recibir la pensión, a poder construir una familia. Esa libertad, es cierto, ese derecho a las personas deberíamos tener. Pero también se evidencia que el acceso a la salud es un elemento muy complicado. También se evidencia que el derecho o la posibilidad de acceder a empleo digno se vuelve también extremadamente complejo. Entonces lo que buscamos es poder que como sujetos y sus derechos poder tener las mismas garantías en esto. ¿Sí? Entonces nuestras luchas están por buscar la igualdad, ¿sí? Una igualdad en constitucional, una igualdad en lo social, en lo cultural, porque muchas veces solamente se quedan en leyes y lo social, y lo sigue implementando y sigue generando esas inequidades que cada vez los ponen en unas
situación es muy inequitativa. Gracias. Muy bien, nuestros panelistas evidencian un contexto discriminatorio en cuanto a las identidades de género y las orientaciones sexuales. ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo, para superarlo? En unos momentos regresamos. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros hoy desarrollando el tema de las identidades de género y las orientaciones sexuales. Yuni, respecto a tu experiencia en Campus Biodiverso, ¿cómo crees tú que podríamos superar como sociedad todo este contexto discriminatorio respecto a la diversidad en las orientaciones sexuales y las identidades de género? Bueno, antes de responder esa pregunta puntualmente, me gustaría adicionar un poquito de información referente al por qué prevenir o por qué pensar en prevenir. Resulta que, volviendo al tema de Colombia o del Valle del Cauca, en muchos informes de derechos humanos y, bueno, por comunicaciones personales con diferentes organizaciones de la ciudad, se puede asegurar que en lo que respecta al Valle del Cauca, ha ocupado, por ejemplo, ha estado dentro de los primeros 5 lugares de violencia en los últimos años. En ese sentido, hay que hacer una observación que cobije qué podría estar implicando, cómo estos contextos de violencia trascienden lo familiar, lo educativo, lo laboral. Y en ese mismo sentido, cómo la situación ha sido tan preocupante que incluso organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tipificado los crímenes o las violencias que se cometen contra las personas, que se denominan, contra las personas LGTBI, que se denominan puntualmente crímenes de odio o crímenes por prejuicio. Ahora, si nos vamos al tema de la discriminación, creo que una parte importante es entender que a veces se le tiene miedo a lo desconocido. Y parte de ese desconocimiento se refleja en lo que sabe la sociedad respecto a las orientaciones o a las identidades sexuales diversas, que generalmente se ubican en unos prejuicios o en unos preconceptos, ¿no? Entonces siempre hay una idea de que esa persona me puede hacer daño o me puede afectar mi integridad. Una forma, por ejemplo, de mitigar es cuestionarnos cuánto sabemos del tema. Lo que sabemos, ¿será que es cierto o será que está infundido allí por unos prejuicios, por unas ideas que pueden ser falsas, negativas? Otra, por supuesto, es atrevernos a cuestionar al otro o a la otra, porque a veces cuando escuchamos, por ejemplo, comentarios negativos y no hacemos nada, sino que creemos que, como no fue a mí a quien me lo dijeron, ¿sí? Generalmente eso es permitir o perpetuar también la violencia. Entonces, creería eso como clave. Por supuesto, se necesitan muchas cosas más. Formación o educación respecto al tema. ¿Sí? Y les empezar cuento, a abordar. Claro que sí, gracias, Juni. Perdón. Les cuento que nosotros también quisimos preguntarles a nuestros usuarios de Twitter qué pensaban. Y nuestro equipo de producción hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué para algunas personas es difícil asumir su propia identidad sexual? Los invito a ver el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Daniela Gómez. Educar a la sociedad colombiana en temas de identidad de género y orientación sexual es una urgencia y obligación que tenemos como país. @Dani_Aguilar D. Deberíamos estar borrando las líneas de identidad de género, no remarcarlas al inmediatamente suponer que una mujer masculina es lesbiana o que una lesbiana no puede ser femenina. People are complex, we are not boxes. Laureano Márquez. Cuando la gente no tenga que anunciar públicamente su orientación sexual, habremos dado un gran paso hacia el respeto de la diversidad. Rafaela Calderón. Me resulta curioso que personas con una buena posición económica y cuyas experiencias de vida no se han visto condicionadas por su raza u orientación sexual digan con tanto fervor que, finalmente, serán libres. Con sinceridad me pregunto, ¿en qué momento dejaron de serlo? Brenda Rosales.
La vulneración de los derechos humanos de las poblaciones claves se enfoca en la orientación sexual o las identidades de género. Constituyen conductas que desencadenan discriminación por factores culturales y social, o en el peor de los casos, se desatan los crímenes de odio. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estuvo muy activo, los tweets estuvieron muy activos respecto a nuestra temática de hoy. Joana, ¿alguna reacción frente a estos mensajes de tweet? Sí, claro. Una es que esto lo atraviesa elementos tan importantes como es la clase social, la raza, y define cómo, digamos, qué tanta posibilidad tiene una persona de, en lo rural también, digamos, de poder asumirse o no. Es muy difícil una persona que está en la ruralidad asumirse o que haga parte de uno de los pueblos, de los pueblos étnicos de este país, puede ser comunidades negras o pueblos indígenas, asumir su diversidad sexual, porque eso genera que además sean expulsados o sean tachados de la comunidad. Entonces aquí esto lo atraviesa un muro de realidades donde la libertad, oportunidad de ser se pierde. Casi encontramos algunos elementos comunes, pero a estas comunidades la realidad la afecta de una forma distinta. Profesora María Eugenia, Laureano Márquez nos dice, cuando la gente no tenga que anunciar públicamente su orientación sexual, habremos dado un gran paso hacia el respeto de la diversidad. ¿Usted qué opina? Completamente de acuerdo con él. Uno no tendría por qué anunciarse como mujer, como hombre, como trans, como travesti, como transexual, como lesbiana o cualquiera de estas otras denominaciones, etiquetas que resultan en muchos casos odiosas en la presentación personal que tienen que hacer las personas. Pero desafortunadamente en países y en sociedades como las nuestras, esas etiquetas también han servido para el posicionamiento político, también han servido para demandar servicios, para plantear la necesidad de establecer políticas públicas, medidas de acción afirmativa que resulten solicitud de justicia de género para aquellas personas cuyas edades han sido devaluadas, como lo señala Nancy Fraser. Entonces es importante, pues claro, en sociedades más avanzadas no es necesario esto, pero en sociedades como la nuestra todavía resulta políticamente estratégico anunciarse de ese modo y aceptar esas benditas etiquetas pues tan desagradables, en la medida en que uno no tendría por qué ir llevando toda esa cantidad de anuncios sobre lo que es uno, cuando lo que somos es personas, y eso es suficiente para que todos los derechos sean garantizados por un Estado. Muy bien, Juni nos quiere decir algo. Adelante, Juni. Muchas gracias. Creo que allí el tema de la visibilidad también se hace complejo, entendiendo todas estas manifestaciones de odio y de violencia. En ese sentido, ¿quién quisiera ser visible en un panorama, bueno, o en un contexto que te va a responder con violencia o con represión o con castigo, diciendo esto no debe ser, esto no es así, e incluso esto debe ser corregido, porque eso es lo que comunica finalmente la violencia? Entonces, por eso muchas personas tampoco les interesa ser visibles, principalmente por el tema de la violencia. Muy bien, estamos en el programa En Contacto. Hoy estamos hablando sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género. En unos minutos regresamos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Joana, ¿cuáles serían los retos más importantes en materia de diversidad de género para la aplicación de políticas públicas? Vale, para mí son varios retos, ¿sí? Una no es solamente formularla, generar los documentos, sino que se desarrollen a plenitud. Pero además, dentro de las políticas públicas, para mí debe tener un elemento fundamental. Uno es que debe tener esa mirada interseccional, reconociendo que todas las personas
que vivimos en diversidad, no pertenecemos al mismo grupo social. Por lo tanto, si no tiene esa mirada interseccional, se vuelve muy complicada en el momento de aplicar. Por supuesto, debe ser antirracista, ¿sí? Porque no es antirracista, se sigue sosteniendo y habilitando, digamos, ese modelo que genera, que profundiza y sistematiza la exclusión que hay. Y por supuesto debe tener una mirada desde respeto, debe tener mirada desde reconocimiento, para que esas políticas públicas puedan realmente territorializadas, puedan ser ejecutadas. Y por supuesto, lo último, presupuesto. Si las políticas públicas no tienen presupuesto, no pasa, en términos prácticos, no pasa nada. Entonces son como esas mis apreciaciones. Juni, no son fáciles los retos que se tienen ni en materia de política pública, ni en la concreción de leyes que protejan toda esta diversidad de género, pero también en lo emocional hay muchos retos. ¿Tú qué le dices a una persona que en este momento tiene dudas sobre su identidad de género? Bueno, lo primero que le diría es que tratemos de borrar esas palabras normalidad y anormalidad de nuestro vocabulario, porque primero es lo que solemos asociar lo normal con lo común, ¿sí? Pero en realidad podríamos cuestionarnos qué es eso de lo normal. Entonces yo podría decir que preguntarse por la orientación sexual y por la identidad de género es parte de la vida. ¿Y por qué es parte de la vida? Porque hacen referencia a la sexualidad, y la sexualidad es una dimensión humana, ¿sí? Que lastimosamente la información que tenemos sobre sexualidad aún sigue siendo muy limitada. O sea, la formación que recibimos tanto en el hogar como en espacios académicos o en espacios sociales es muy limitada. Entonces, preguntarse también, si yo tengo dudas, incertidumbres sobre mi orientación, sobre mi identidad de género, ser consciente a qué obedecen. ¿Será que obedecen también a esos prejuicios? ¿O será que hay culpa con eso? ¿O será que es más bien una elaboración muy más simple? En realidad sería recordar que la sexualidad es un aspecto humano y que todos estos temas de identidad de género, orientación sexual, hacen parte de ella. Así que son del común. Profesora María Eugenia, tal vez para los televidentes o para algunas personas todavía es difícil comprender por qué es importante tomar conciencia sobre la temática que hemos abordado hoy. Como ya lo han señalado tanto Joana como Judith, es importante porque hay que garantizarle los derechos a las personas, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, del grupo étnico al que pertenezca, de la procedencia social, de la religión que profese, del estatus que tenga, del nivel educativo que haya logrado. A las personas hay que respetarles los derechos, y en esto pues me gustaría reconocer ese respeto de los derechos de las personas con identidades de género no hegemónicas que ha tenido la Corte Constitucional. Quizás es uno de los órganos que mejor ha protegido los derechos de estas personas, en contra incluso de lo que algunos gobernantes, funcionarios y también de la incapacidad del Congreso de la República para enfrentar una tarea que tiene este poder tan importante en el Estado colombiano. El Congreso de la República no solo ha sido mediocre en las propuestas que ha planteado, sino que ha obstaculizado otras propuestas más vanguardistas, liberales, que proceden del movimiento social, de la academia y de actores políticos que intentan resolver esas inequidades a las que se ha referido Joana y también nuestro otro participante. Entonces, creo que allí la gran dificultad del Estado colombiano es que no ha podido, entre los tres poderes, reaccionar frente a una situación actual que demanda
actores políticos comprometidos con esas personas que han sufrido durante tantos años tantas inequidades juntas, ¿cierto? El no solo tener una orientación sexual no admitida, además, pues ser estigmatizados o señalados por no ser normales, como lo señalaba ahora Yunis. Entonces, esta situación ha sido una situación muy compleja. El Congreso no promueve leyes apropiadas, ¿cierto? No hace su trabajo. El gobierno nacional, cuando tiene algunas leyes que pudieran permitirles hacer políticas públicas, que es su tarea, tampoco lo hace, y entonces todas son retrógradas o muy focalizadas o desorientadas o traídas de otros países y mal adoptadas y adaptadas a las condiciones nuestras, a las condiciones de una sociedad como la colombiana, y entonces le ha tocado a la jurisprudencia actuar. Y allí uno de los actores más importantes para esta población son las cortes, pero las altas cortes, no los jueces a veces locales, que también llegan algunas solicitudes de tutela, no las resuelven, y es allí cuando la Corte Constitucional ha tenido que entrar a resolver esas inequidades, y afortunadamente tenemos una Corte hasta ahora bastante liberal que ha promovido derechos de estas poblaciones y con la que seguramente los grupos que pertenecen a estas poblaciones están muy agradecidos, como lo dejan ver los informes en los que lo plantean. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero Juni ha pedido la palabra. Tienes los últimos segundos. Adelante, Juni. Es importante recalcar esto que está mencionando la profesora María Eugenia, cómo básicamente el trabajo que debería estar haciendo el Estado lo están realizando también lideresas, líderes de la población, de organizaciones de base también, tratando de reivindicar sus derechos, de ponerlos en las agendas políticas, de buscar y hablar por esa falta de voluntad política, e incluso se habla ya en el país no solamente de leyes y del reconocimiento, por supuesto, de las cortes en estos temas, sino que ya se está hablando de la posibilidad o la necesidad de implementar en el país una ley de identidad de género que cobije todos estos temas que pueden ser tan amplios. Sería eso. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes como panelistas por acompañarnos a desarrollar la temática de hoy, orientaciones sexuales e identidad de género. Nos ha acompañado María Eugenia Ibarra, Juni González y Joana Caicedo. A ustedes, nuestros televidentes, los esperamos en una próxima emisión y estaremos en contacto.